El sol caía sin clemencia sobre una carretera de tierra. Un hilo de polvo que se levantaba a cada kilómetro. El horizonte desdibujado por el calor y en medio de esa sequedad, una pareja de ancianos sentada al borde del camino como si fueran un paisaje más que personas. Ella sostenía la falda con las dos manos, los dedos temblando. Él miraba el camino con los ojos que ya no entendían por qué el mundo podía volverse tan rápido contra ellos. A lo lejos, una figura dorada se recortaba entre la bruma del mediodía. Era grande, imponente, y sus pasos hacían vibrar la tierra antes de que se oyera el rugido. ¿Qué había llevado a esa pareja, después de toda una vida de trabajo y sacrificio, a quedar a merced de la soledad y de algo salvaje? El título de la historia no miente: padres ancianos abandonados por sus hijos. Pero lo que vino después, esa mezcla de peligro, sorpresa y una extraña protección, cambió la mirada de un pueblo entero. Vamos despacio. Para entender ese momento hay que volver décadas atrás, a cuando la casa aún olía a café recién hecho y el futuro, aunque incierto, parecía un proyecto compartido. Abigail tenía 72 años y una manera de hablar que hacía sentir a cualquiera en su cocina como si fuera un hijo vuelto a casa. Siempre con delantal, sus manos contaban historias, décadas de coser, cocinar, lavar y recomponer la ropa de los que crió. Sus historias eran pequeñas, hechas de fechas, recetas y nombres. Recuerdo el primer día que llegó este hombre, decía a veces, señalando a Ernesto mientras sus ojos se llenaban de una ternura que no escondía la dureza de los años. Ernesto, de 76, era un hombre de pocas palabras, de manos grandes curtidas por la tierra y el trabajo. Tenía una rutina que parecía un rito: caminar al pequeño huerto al amanecer, regar las pocas plantas que les daban alimento, sentarse en el portal a fumarse un cigarrillo a medias y escuchar el mundo despertando. Para él, la dignidad se medía en la resistencia. Una viga soporta lo que puede, repetía en voz baja. Durante 40 y tantos años su vida fue una constante de dar. Criaron a Mauricio y a Sandra en una casa que, aunque humilde, nunca faltó de un techo donde crecer. Había un pequeño taller donde Ernesto reparaba cualquier cosa. Un jardín donde Abigail plantó árboles que hoy eran apenas arbustos, pero que en su memoria medían la infancia de los hijos. Recordaban con orgullo la primera bicicleta de Mauricio, la primera comunión de Sandra, las noches en que la radio contaba historias que la familia inventaba a coro. No fueron ricos, pero para ellos la riqueza estaba en la constancia, trabajar, ahorrar lo que se podía, nunca deberle una lástima a nadie. Los hijos también se fueron haciendo su vida, primero la ciudad, luego los trabajos que prometían más que la tierra podía ofrecer. La distancia, al principio, fue un anhelo. Es por su bien, decían entre ellos. Visitas los fines de semana, llamadas cortas, promesas de volver pronto. Pero la vida en la ciudad tiene una manera silenciosa de empujar recuerdos y obligaciones hacia atrás. Hay un ritmo donde lo urgente asfixia lo importante. Con el tiempo, las llamadas fueron menos frecuentes. Los mensajes de texto se volvieron respuestas tardías. Las promesas se rellenaron con excusas, trabajo, trámites, horarios que no coincidían. La pareja, acostumbrada a la compañía y al ruido contento de la casa, empezó a escuchar más el silencio. En la mesa de la cocina, los platos seguían colocados como si esperaran a dos más. Un asiento quedaba vacío en los cumpleaños y la sala, que antes estallaba en risas, se volvió receptáculo de recuerdos. Abigail notaba los días sin visitas y escondía las cartas que se guardaban de los nietos en un cajón. «No quiero que ellos se sientan culpables», decía, aunque la verdad pesaba en su mirada. Ernesto, por su parte, tomó la distancia como una prueba más. «Ellos eligieron vivir a su manera», repetía, pero la dureza de ese consuelo tenía fisuras profundas. La vergüenza, ese monstruo silencioso, comenzó a enraizarse no por la pobreza, sino por la percepción del fracaso. En el pueblo se empieza a hablar, ya no tienen quien los cuide, están solos, los hijos se olvidaron.
A los ojos de los mayores, la palabra olvido es una herida que duele más que cualquier pobreza. Y a los hijos, a veces, la mirada de quienes crecieron en la misma casa les resultaba incómoda, como un recordatorio de que el tiempo pasa y de que la responsabilidad no se borra con la distancia. Hubo intentos de arreglarlo, llamadas para pedir que vinieran, visitas concertadas con rituales, como si fueran citas médicas en la agenda de la ciudad. Pero en cada intento, la cordialidad se fue volviendo corta, los encuentros se hicieron tensos, las discusiones sobre dinero y sacrificio surgieron como espinas. Sandra, renuente a vivir el peso de las expectativas familiares, empezó a reducir el contacto. Mauricio, que entre trabajo y obligaciones se vio tragado por una sensación creciente de vergüenza hacia la vida rural de sus padres, encontró disculpas. Nadie quería decirlo con esas palabras, pero la distancia emocional se transformó en una decisión práctica: menos llamadas, menos visitas, menos compromiso. Entonces llegó el día que prometía ser diferente bajo otra apariencia. Un mensaje: «Los pasamos a buscar mañana, vamos de paseo», escribió Mauricio. Fue una frase sencilla, casi cálida. Abigail sonrió, esperaba el abrazo que le dijo que, pese a todo, la familia era un hilo que nunca se rompería. Ernesto, cauteloso, preparó la maleta con su vieja camisa y un pan para compartir. No sospecharon que ese viaje sería un viaje final sobre la convivencia, no un regreso a la intimidad. El automóvil llegó puntual, Mauricio al volante, Sandra en el asiento del copiloto, el aire acondicionado con olor a ciudad que paladró el olor de la casa. Hubo frases cortas en el camino, recuerdos de niñez, recomendaciones sobre la ruta, promesas de visitarlos pronto. A medida que el paisaje cambiaba, las conversaciones se hicieron más escasas. Una pausa, un silencio. Mauricio miraba la carretera como si fuera la misma que los llevara a un destino que no quería nombrar. En el asiento de atrás, los padres aguantaban la charla que ya no era suya. Se esforzaban en recordar anécdotas, mientras afuera las casas pasaban como fotografías borrosas. «No te preocupes, ma», dijo Mauricio de forma tibia en un momento. «Solo vamos a dar una vuelta, luego volvemos». La frase, pensada para calmar, sirvió al final como anestesia para lo que vendría. La pareja creyó en esa promesa porque la fe en la palabra de los hijos es una de las últimas certezas que sostienen a quienes han dado tanto. La primera señal fue una curva en la carretera donde la comunicación se volvió más distante. Sandra, con el teléfono en la mano, le pidió a su madre que se sentara más cerca del cinturón. Mauricio, sin mirar atrás, comentó sobre algo que tenía que resolver en la ciudad. «Solo un detalle», repitió. Cuando el coche frenó y una explanada de tierra apareció, Mauricio dijo: «Esperen aquí, me bajo a hablar con el encargado y vuelvo enseguida». Sus pasos se dirigieron hacia una pequeña bodega. La pareja, ya afuera, se quedó en el borde de ese terreno que olía a hierba y aceite de motor. El sol pegaba con la misma insistencia, la sombra escasa parecía tragarse el portal. Detrás, la carretera, adelante, un camino secundario que se perdía entre matorrales. Primero fue incredulidad. Abigail pensó que era una de esas idas y venidas episódicas que en un minuto volverían a reírse juntos en el coche. Ernesto, con la costumbre de no precipitar juicios, tomó la bolsa con el pan y esperó. Pasaron 10 minutos, 20. El aire, antes sentado en el recuerdo, empezó a cargarse de una sensación rara. El coche, que había quedado estacionado, retomó la marcha y se fue por la ruta principal. La pareja miró cómo los espejos retrovisores se reducían, cómo la distancia entre lo que eran y lo que quedaba se extendía en polvo. Los latidos de la incredulidad se hicieron conciencia cuando la camioneta dejó de ser visible. Abigail trató de llamar al número de Mauricio. La llamada no fue contestada. Llamó a Sandra, llamada sin respuesta. El teléfono, ese puente que tantas veces une, fue incapaz de devolver el calor. El sol parecía aún más duro, el polvo se posó sobre las manos de Abigail y sobre el pan que nadie comía. Ernesto intentó ponerse de pie. La espalda le protestó, pero sus pasos fueron torpes, no por la edad, sino por lo inesperado de haber sido dejado atrás. La sensación de abandono cayó sobre ellos como una lluvia fría. No hubo gritos ni escena teatral.
Fue la frialdad de la indiferencia, un coche que se aleja. Por primera vez en años, la verdad del canto de la soledad fue tangible. Abigail se sentó en el borde, las lágrimas comenzaron a rodar, no por el dolor físico, sino por la traición que cala hondo. ¿Por qué nos han dejado?, murmuró. Ernesto se acercó y la abrazó con la ternura que ya no buscaba respuestas, solo compañía. Ninguna palabra era suficiente, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué hace que un hijo ponga una distancia definitiva entre el deber y la comodidad? En esos primeros minutos de abandono, el pueblo parecía igual, indiferente. Los campos seguían su ciclo. Una nube cruzó por encima y dejó una sombra pasajera. Un tractor pasó a lo lejos. La vida continuaba sin detenerse por la tragedia privada de esa pareja. Y sin embargo, en ese territorio de silencio, algo más se acercaba, algo que ninguno de los dos había imaginado encontrar en su camino. Al principio fue un ruido en la tierra, un crujido, el latido de pasos que no pertenecían a ninguna persona. La figura que se recortó en la distancia no tenía la calma humana ni la prisa del vehículo. Era un animal de tamaño imponente, su melena moviéndose como llamas detenidas. Un león. Para quienes viven en esa región, la presencia de un león no es algo cotidiano. Para los pobladores cercanos al santuario, Rufus era una leyenda viva, un ejemplar que por circunstancias de la vida había sido rescatado y socializado por humanos con paciencia y autoridad. Pero ver a Rufus de cerca, con el sol rebotando en su pelaje, era otra cosa. Despertaba una mezcla de belleza y temor que helaba. Los instintos empujaron a Abigail y a Ernesto hacia atrás, pero el animal no mostró agresividad. Se acercó con la seguridad de quien no siente la necesidad de imponer el miedo. Sus pasos eran lentos, sus ojos fijos en la pareja como si estuviera evaluando quiénes eran, qué intenciones tenían. Hubo un instante en que la naturaleza y la historia humana se encontraron sin mediadores, la fragilidad de dos viejos frente a la potencia de un rey, que no rugía para atacar, sino para marcar presencia. El animal se sentó. No fue una postura de amenaza, fue una decisión casi teatral. Ahí, en medio del polvo, Rufus posó su cuerpo como si ofreciera una frontera, un escudo. Abigail soltó un sollozo que no era de terror sino de extrañeza. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir Ernesto. En el rostro de ambos se mezclaban el miedo que dicta la lógica y la intimidad inesperada que provoca la protección de lo insospechado. ¿Protección? ¿Contra quién? Ellos eran vulnerables porque la traición había sido humana. Nadie había esperado que un animal mostrara más lealtad que sus propios hijos. Desde el otro lado del camino, entre la maleza, alguien los observaba. Una camioneta vieja con el logo de un santuario, y un hombre que se inclinaba para hablar con la persona que lo acompañaba, señalando con gesto serio hacia el campo. Era Raimundo. Sus manos estaban curtidas por el trabajo con grandes felinos. En su rostro se notaba la mezcla entre respeto por la naturaleza y la autoridad que se adquiere cuando uno entiende el carácter imprevisible de un animal. Al ver a Rufus en posición protectora, Raimundo no se sorprendió tanto como sintió alivio. Conocía al león suficiente para saber que, en situaciones donde su equilibrio se rompía, Rufus reaccionaba protegiendo lo que había asociado con la calma, con quien lo alimentaba o cuidaba. ¿Podía haber asociado a esos dos ancianos con un recuerdo amable? ¿O quizá algo en su instinto había detectado la vulnerabilidad de aquellos individuos y actuado en consecuencia? Hubo sin embargo algo más, un clic seco, el sonido de una cámara. A varios metros, un camionero que pasaba por la ruta, asombrado por la imagen, había bajado de su cabina y, sin comprender del todo, empezó a grabar. No se daba cuenta de que su gesto sería el que cambiaría la narrativa, un archivo que tenía la posibilidad de convertirse en prueba, en evidencia de abandono, en un espejo donde muchos se miraron y se sintieron descubiertos.
Pero en ese momento, la prioridad era el instante presente, la pareja contra el polvo, el león entre ellos, el hombre del santuario aproximándose. «Quieto, Rufus», dijo Raimundo con voz profunda y medida. El león alzó la cabeza, sus ojos alternaron entre los ancianos y el tratador. Hubo una pequeña tensión en el aire, como la cuerda antes del tiro. Luego Rufus bajó la mirada y se echó en el suelo, manteniendo el cuerpo entre la carretera y la pareja, como si dibujara un semicírculo protector con su propia sombra. Ernesto, que había vivido lo suficiente para saber que la vida da vueltas que no siempre se entienden, puso una mano en el lomo del animal con un rápido gesto de incredulidad. No había valentía en ese contacto, solo la búsqueda de calor y de un ancla. Raimundo se acercó con pasos medidos, habló en susurros que difícilmente entendió la pareja, palabras destinadas a asegurar al animal de que no había agresión, a recordarle que él, el tratador, mantenía el hilo entre lo salvaje y lo humano. «Es Rufus», dijo, «más para sí que para ellos. No es de aquí, fue criado por manos humanas. A veces protege lo que parece indefenso». La explicación no aniquiló el misterio, la escena seguía colmada de preguntas. ¿Cómo se había producido este abandono? ¿Qué fuerza había empujado a dos hijos a dejar a sus progenitores en la nada? La camioneta del santuario estacionó al costado. Raimundo abrió la puerta con la calma que dan los años de convivir con criaturas que interpretan el mundo a su manera. Desde el interior salió una caja con agua, una manta vieja y se dirigió hacia la pareja con la misma delicadeza con la que uno se acerca a un animal herido. Abigail aceptó la mano que le ofrecían, no porque confiara por completo en el tratador, sino porque la mano era humana, y la confianza en la humanidad de los otros es un gesto que no se olvida tan fácilmente. Mientras Raimundo acomodaba una manta sobre los hombros de Abigail, desde la distancia se oyó la voz del camionero que repetía, «Tienen que ver esto», y que, sin entender del todo la gravedad legal y moral del acto, empezó a mandar el video que había tomado. La pantalla de su teléfono mostraba la imagen cruda, dos ancianos, abandonados, y un león que se sentaba a su lado como si fuera guardián de una deshonra ajena. La imagen, inocente en su captura, tenía la fuerza de una acusación silenciosa. Pero aún quedaba una capa de lo que ese momento significaba. Mientras Raimundo hablaba con ellos y Rufus mantenía su aparente guardia, Abigail miró a Ernesto y dijo algo que, aunque sencillo, condensaba toda la tragedia. «Ellos no vinieron a buscarnos, nos dejaron». Esa frase fue una especie de sentencia, no solo la ausencia física, sino la decisión deliberada de separarlos sin una explicación honesta, había dejado una marca que no se borraría con promesas vacías. En la camioneta del santuario, Raimundo encendió la radio para buscar comunicaciones y pidió, con tono controlado pero urgente, que el camionero no difundiera el video aún. «Hay que entender primero», dijo. Pero en el mundo de hoy, el pulso de la información tiene su propio ritmo. Un clic, un reenvío, y lo que era privado se vuelve público. Aún así, Raimundo entendía que había que proteger primero a quienes estaban en peligro. La ley y la vergüenza vendrían después. La prioridad era la dignidad y la seguridad de Abigail y Ernesto. El camionero, con manos que temblaban por la emoción más que por miedo, no obedeció del todo. Compartió el video en un grupo de WhatsApp. Una persona lo reenvió, otra más lo subió a una red social local, y en la edad de la inmediatez, la escena comenzó su camino hacia la viralidad. Pero en esos primeros instantes, mientras la comunidad empezaba a murmurar y algunos vecinos se acercaban por la curiosidad y otros por la indignación, el foco estaba en la pareja que recuperaba su aliento, y en el león que, sin saber de leyes ni de juicios morales, simplemente hacía lo que parecía correcto según su aprendizaje: proteger. Algunos vecinos llegaban con botellas de agua, otros con palabras de enojo y consuelo mezcladas. Había quienes reconocían a Mauricio y a Sandra. Son esos que se mudaron a la ciudad, decían, con la mezcla de sorpresa y reproche que suele acompañar al descubrimiento de lo que uno sospechaba en secreto. Nadie, por ahora, levantó la mano para juzgar de forma absoluta. Las motivaciones que llevan a una familia a fracturarse son complejas y en muchos casos hay dolores ocultos, decisiones con matices.
Pero la escena del abandono era clara. La pareja había sido dejada y la comunidad no lo podía aceptar sin preguntarse qué era lo que podía justificar tal acto. Raimundo ofreció llevarlos al santuario temporalmente. No era un hospital, pero tenía techo, atención y la experiencia para lidiar con situaciones inusuales. Ernesto y Abigail, con la dignidad que no se pierde aunque duela, miraron el camino. Regresar a la casa sería volver a la ausencia. Quedarse en la ruta era exponerse a peligros, y la camioneta del santuario ofrecía una intervención que, al menos por ahora, resultaba humana. Aceptaron con la lentitud de quienes saben que cada decisión acarrea pérdidas. Mientras los vecinos debatían qué era justo hacer con los hijos que habían abandonado a sus padres, el camionero llamaba a su contacto en la ciudad para contar lo sucedido y, sin querer, había tomado la primera pieza de lo que sería la prueba irrefutable, un video. La imagen, aunque parcial, tenía la crudeza de la verdad. No mostraba razones, solo hechos. No concluyó nada, no dictó sentencias, dejó, sin embargo, una evidencia que no podía ser borrada con palabras. Esa tarde, en la zona donde todo parecía natural, la convivencia se transformó en pregunta. La gente se asomó a las puertas, algunos con indignación, otros con compasión. ¿Cómo se construye una sociedad que olvida a sus mayores? ¿Dónde termina la responsabilidad y empieza la libertad individual? Mientras esos debates comenzaban a surgir, el sol acababa por bajarse un poco en el horizonte, y Rufus, tendido a un costado, era ahora más que una presencia, era un símbolo inquietante de una lealtad que, en ese preciso momento, parecía más firme que la de la propia sangre. Pero la historia todavía no estaba completa. La camioneta del santuario dobló las ruedas suavemente y se preparó para llevarlos consigo, mientras un grupo de vecinos insistía en quedarse para vigilar la llegada de los hijos. En la distancia, un susurro. Alguien había visto una publicación que empezaba a circular en la ciudad, otro que una patrulla no tardaría en llegar. El murmullo crecía como antesala de lo que vendría, y aunque el momento inmediato se resolvía con una caricia en la espalda y un vaso de agua, la trama humana que había llevado al abandono no se deshacía con la llegada de ayuda externa. Antes de subir a la camioneta, Abigail sostuvo la mano de Ernesto con fuerza. «No es solo el hambre», dijo con la voz quebrada por más que por dolor físico. «Es que nos olvidaron». Ernesto asintió. En sus ojos, además del cansancio, había una decisión silenciosa. La dignidad no se reconstruye con palabras, sino con hechos que tardan en llegar. Rufus, con la cabeza sobre las patas, observaba como quien mira una fogata que no le pertenece, pero que entiende su calor. El camión del santuario arrancó despacio. El pueblo quedó con la imagen de dos ancianos cobijados temporalmente por un animal que, por un gesto de su propia naturaleza o por los lazos creados con los humanos que lo cuidaban, había decidido no dejarles solos. Las primeras reacciones en la red se alternaban entre la condena y la llamada a la calma. Algunos pedían que los hijos fueran juzgados sin miramientos, otros que la situación se investigara con mesura. La posibilidad de que el video del camionero se convirtiera en prueba era real, pero todavía difusa. Lo cierto era que esa tarde, en la carretera polvorienta, algo se había roto y algo distinto había surgido. La imagen de un león como guardián contra la indiferencia humana empezaba a dar vueltas en la mente de quienes fueron testigos. ¿Qué pasaría cuando la ciudad viera eso? ¿Qué dirían los hijos cuando la imagen les atravesara la pantalla? ¿Cómo respondería la justicia ante un abandono tan evidente? Las preguntas quedaron flotando en el aire y la camioneta que se alejaba con la pareja no cerraba respuestas, apenas marcaba un trayecto. Aún así, en la piel de Abigail y en la mirada de Ernesto, algo empezó a curar, no por el espectáculo público que pudiera venir, sino por la certeza de que, en ese instante, alguien, humano o animal, había respondido con cuidado. Tal vez no salvaba todo lo perdido, pero habría una posibilidad de dignidad que nadie les había asegurado en mucho tiempo. Y mientras el pueblo se quedaba con el eco del episodio, la historia comenzaba a tramar sus próximos capítulos. Un video, una mirada pública,
una policía que tendría que decidir cómo intervenir y 2 hijos que enfrentarían no solo la crítica, sino la posibilidad de reparar. Pero eso aún quedaba en la grieta entre lo que había pasado y lo que estaba por venir. En la ruta, el polvo volvía a sentarse, y Rufus, fiel a su naturaleza, descansaba a la espera de lo siguiente, ajeno al juicio humano, pero parte, inexorablemente, de una narración que nadie imaginó que tendría un león como testigo. La camioneta del santuario siguió su camino con cuidado, cruzando la última lomada antes de bajar hacia el valle. Dentro, Abigail sostenía la manta con las manos entumecidas. Ernesto miraba por la ventana como si quisiera memorizar el paisaje por si algún día la memoria les jugaba malas pasadas. No hablaron mucho. Las palabras más necesarias se las había dado el silencio compartido. Un abrazo que decía, aquí estoy, y nada más. Afuera, la carretera volvía a ser la misma que antes del abandono, pero el aire traía ahora otra cosa. El rumor que corre más rápido que cualquier vehículo, la imagen que no respeta horarios. Esa noche, el video del camionero dejó de ser un archivo en un chat para convertirse en un juicio público. Lo que comenzó con unas manos temblorosas grabando la escena se transformó en una secuencia que multiplicó preguntas. ¿Cómo se llega a dejar a los padres en la ruta? ¿Qué tipo de decisión humana puede ser tan fría? Heitor y su grupo fueron de los primeros en encontrarse frente a la pantalla compartida. No eran periodistas, pero su trabajo era captar historias que la gente comentara. Vieron la claridad del encuadre, 2 figuras frágiles junto a un león tranquilo. Heitor, con la urgencia propia de quien vive de impacto, subió el video a sus redes con un texto corto. Esto no puede pasar, miren lo que encontraron en la ruta. En cuestión de horas, el clip corrió como pólvora. Comentarios incendiarios, mensajes de apoyo, llamadas a la acción, pedidos para identificar a los hijos. Algunos usuarios señalaron nombres, otros reclamaron medidas legales inmediatas. Entre la indignación y la curiosidad se abrió una ventana. La historia dejó de pertenecer al pueblo para entrar en teléfonos, en mesas de trabajo y en la sala del promotor. La rapidez de la difusión puso en movimiento algo que, de otra forma, habría tardado días o semanas. La sociedad que mira decide que algo debe hacerse. A primera hora, la patrulla llegó al santuario. Sargento Delio y el soldado Laí descendieron del vehículo con la profesionalidad de quien sabe que no siempre los casos son lo que parecen. Su oficio está en distinguir hechos de emociones y montar una actuación que proteja a todos los involucrados. No tardaron en acercarse a Raimundo para recoger la primera versión. ¿Cómo apareció Rufus? ¿Qué vio el camionero? ¿Quién escuchó el llamado? El tratador describió con calma. El león había sido socializado y actuó como protector. La pareja había sido dejada en ese claro por un vehículo que luego se fue. Las palabras eran precisas y medidas. Delio tomó notas como si cada trazo fuera a ser una pieza de un rompecabezas judicial. Las pruebas empezaron a acumularse. El video del camionero traía metadata, hora, localización aproximada y un testigo dispuesto a declarar. Otros vecinos, que no tardaron a compartir sus testimonios, confirmaron que habían visto la camioneta de Mauricio aquella misma tarde. Raimundo, por su parte, ofreció su testimonio técnico sobre Rufus. Explicó que el comportamiento del animal respondía a estímulos aprendidos y a la relación que mantenía con las personas del santuario. No hubo misticismo en su explicación, sino ciencia práctica. El león, habituado a manos amables y a rutinas de cuidado, reconocía la calma y optaba por la contención antes que la agresión. La viralización obligó a actuar con celeridad. En la comisaría se abrió una carpeta de investigación por abandono y posible exposición al peligro. Esas eran las figuras legales más adecuadas, sin entrar en especulaciones. El promotor fue notificado y, tras revisar las pruebas preliminares, pidió que se localizara a los hijos. No se trataba solo de buscar culpables, la prioridad era restituir derechos, el bienestar de Abigail y Ernesto, su cuidado médico si hacía falta y determinar responsabilidades. Al mismo tiempo, la Fiscalía debía decidir si la resolución sería penal tradicional o si existía margen para medidas restaurativas.
Mientras la maquinaria institucional se ponía en marcha, la vida de la pareja encontró un respiro práctico. El santuario ofreció techo temporal, comida y, sobre todo, compañía. Vecinos se organizaron en turnos para llevar ropa, medicinas y ese tipo de atención que no se compra y que recupera algo de humanidad. La comunidad comenzó a inflar un pequeño colchón de seguridad alrededor de ellos. Llamadas de atención, denuncias en redes y vecinos que, sin fanfarrias, ofrecieron acompañamiento para las gestiones médicas. El gesto de Rufus, visto desde la calma del santuario, se volvió un símbolo de la respuesta colectiva que, a falta de los hijos, aportó el pueblo. Heitor y su grupo no se limitaron a viralizar, usaron la visibilidad para algo más que indignación. Reunieron apoyo para cubrir necesidades inmediatas, una campaña para costear traslados al centro de salud, para pagar medicinas y para asegurar que la pareja no quedara desprotegida mientras la justicia evaluaba los hechos. No fue una heroicidad, fue un activismo práctico. En las transmisiones en vivo, Heitor entrevistó a Raimundo, a vecinos y, con permiso de ellos, a Abigail y Ernesto. La mirada pública se transformó en presión y en cuidado al mismo tiempo. El teléfono sonó con insistencia hasta que una voz grave respondió. Era Mauricio. La llamada la recibió el sargento que había quedado como nexo entre la familia y las autoridades. Se evitó un encuentro impulsivo, la policía optó por la coordinación. Mauricio escuchó, primero incrédulo, después transformado por una mezcla de culpa y rabia. Había oído la versión que ahora lo señalaba y la reverberación pública lo alcanzó como un golpe. De la ciudad vino también Sandra, quien intentó un contacto a través de un mensaje que más parecía un intento por medir daño que una disculpa sincera. La tensión se volvió pública en los chats, promesas de viaje, acusaciones implícitas y la evidencia irrefutable circulando por todos lados. Cuando ambos llegaron al pueblo, la escena obligó a medir fuerzas. La policía dispuso que el encuentro fuese en la comisaría, con garantías para todos. No hubo linchamiento, hubo procedimiento. Mauricio miró a su padre con una mezcla de derrota y rabia. Sandra evitó la mirada de Abigail. Frente al sargento, Mauricio habló primero con voz entrecortada. Confesó que la idea de dejarlos en la ruta fue suya, un impulso cobarde producto de la vergüenza que sentía por la pobreza de sus padres y el peso de una vida que él había decidido gestionar desde la ciudad. No fue una justificación, fue una explicación que no borraba el hecho. Sandra, con lágrimas, dijo que había seguido el plan porque no supo oponer resistencia. El conjunto de silencios, pragmatismos y orgullo la había convertido en cómplice sin que se diera cuenta del tamaño del acto. La confesión abrió algo más que un expediente. Abrió la posibilidad de una conversación sobre responsabilidad humana y reparación. El promotor, al analizar el caso, tomó una decisión que, aunque inusual para muchos, buscaba un resultado que fuera más latente que la mera condena. Propuso una medida restaurativa. No era impunidad, era una cadena de acciones que exigían frente a la comunidad y frente a las víctimas. Su propuesta articulaba varios ejes: trabajo comunitario orientado al cuidado de ancianos, participación en programas de acompañamiento psicosocial, una disculpa pública y la contribución económica para cubrir necesidades que habían quedado desatendidas. Todo supervisado por autoridades y organizaciones sociales. Explicó el promotor. La ley contempla alternativas cuando la reparación del daño puede ser más efectiva mediante procesos que obligan al infractor a asumir responsabilidad activa. La propuesta no borraba el posible proceso penal, de hecho, lo entendía como una suspensión condicionada a la efectividad del trabajo restaurativo. Si las exigencias no se cumplían, la vía penal seguiría su curso. Lo que buscaba era que Mauricio y Sandra no solo asumieran culpa, sino que trabajaran para comprender el efecto de sus decisiones y para restituir, con acciones concretas, lo que la indiferencia había roto. Fue una propuesta que precipitó discusión. Para algunos era demasiado blanda, para otros una oportunidad para recuperar algo que no se pierde con cárceles: la conexión humana. Abigail y Ernesto tuvieron que decidir. La pregunta no era solo legal, era ética y personal. ¿Querían ver a sus hijos castigados o preferían verlos transformados?
Su dignidad impuso condiciones. No bastaba con un gesto, querían ver compromiso real, tiempo y pruebas. Entraron en juego los límites del perdón, un perdón condicional que exigiera trabajo y no palabras. La reunión final entre padres e hijos fue humilde y breve. Abigail miró a Mauricio como quien mira al hijo que aún conserva espacios de ternura a pesar de la traición. «Lo que ustedes hicieron nos dolió», dijo con voz rasgada, «pero también sabemos que hay heridas que se curan con tiempo y con trabajo». Ernesto añadió, con la serenidad de quien mide cada palabra para que no hiera más ni perdone de más, «No queremos que nos devuelvan la vida que ustedes eligieron, pero sí pedimos que asuman lo que deberían haber hecho desde el principio». Pidieron visitas regulares, tareas específicas en programas de cuidado a ancianos, un aporte económico para cubrir necesidades atrasadas y una disculpa pública. Mauricio y Sandra aceptaron, no como una libertad, sino como una ruta posible para intentar enmendar. La comunidad observó el acuerdo con mezcla de escepticismo y esperanza. Algunos aplaudieron, otros exigieron que la justicia siguiera su curso. La promesa del promotor fue clara: supervisión y contingencia. Si el cumplimiento era real, la sanción penal férrea podía mitigarse. Si no, el peso de la ley se manifestaría. Fue una decisión técnica que buscaba más que castigo, reconstrucción. La pareja no había pedido fama, pidió reconocimiento, reparación y, si era posible, volver a contar con sus hijos. Mientras la trama legal se desplegaba, la vida cotidiana de Mauricio y Sandra empezó a cambiar de manera que no fue inmediata ni fácil. Las primeras semanas fueron de choque. El trabajo comunitario no era simbólico. Implicaba pasar horas en asilos pequeños y hogares de ancianos, aprendiendo a bañar, a poner comida, a escuchar historias que no reducían a los mayores a cargas. Les asignaron tareas bajo la supervisión de cuidadores profesionales y de organizaciones sociales. Además, recibieron talleres sobre empatía, memoria familiar y responsabilidad afectiva. Al principio, la torpeza los delataba. Sandra derramó sopa una tarde y lloró. Mauricio se quedó en silencio ante un anciano que repetía la misma pregunta una y otra vez. Pero la torpeza dio paso a algo más: la humanidad. El proceso de reparación incluyó un acto público. Heitor coordinó un encuentro en la plaza principal, donde, con la discreción que exigía la circunstancia, se ofreció una disculpa pública por parte de Mauricio y Sandra. No fue un espectáculo, fue un reconocimiento. «Nos equivocamos», dijo Mauricio, con la voz que tanteaba la sinceridad, «y entendemos que las palabras no bastan. Vamos a trabajar para demostrarlo». Abigail y Ernesto escucharon, sin solemnidades, sabiendo que las palabras eran un primer paso, no la meta. Muchos habitantes del pueblo reconocieron la valentía de aparecer y aceptar tareas, otros permanecían cautelosos. El acto sirvió para que la comunidad visibilizara la posibilidad de reencuentro sin negar el daño. Las acciones concretas continuaron. Mauricio, que antes corría entre reuniones y proyectos en la ciudad, empezó a pasar las mañanas en el centro diurno para adultos mayores. Allí aprendió a cambiar pañales, a sostener conversaciones que no fueran sobre sus prioridades laborales y a atender la lentitud del tiempo ajeno. Sandra trabajó en programas de apoyo emocional, ayudando con trámites, acompañando a quienes necesitaban ser escuchados. Ambos, sin milagros, comenzaron a comprender el peso de la presencia. Las tareas no solo repararon lo material, lentamente reconstruyeron una anatomía de empatía que les había sido esquiva. En paralelo, la Fiscalía mantuvo el expediente abierto. Se hicieron audiencias preliminares donde los testigos declararon. Raimundo confirmó la hora y la conducta protectora de Rufus. El camionero presentó el video y su testimonio. Vecinos y representantes del santuario detallaron los daños y la complejidad del caso. Las autoridades, cuidadosas, evitaron banners victimizantes y optaron por mantener la investigación en un marco de respeto a las víctimas. Las acciones concretas continuaron. Mauricio, que antes corría entre reuniones y proyectos en la ciudad, empezó a pasar las mañanas en el centro diurno para adultos mayores. Allí aprendió a cambiar pañales, a sostener conversaciones que no fueran sobre sus prioridades laborales y a atender la lentitud del tiempo ajeno. Sandra trabajó en programas de apoyo emocional, ayudando con trámites, acompañando a quienes necesitaban ser escuchados.
Ambos, sin milagros, comenzaron a comprender el peso de la presencia. Las tareas no solo repararon lo material, lentamente reconstruyeron una anatomía de empatía que les había sido esquiva. En paralelo, la Fiscalía mantuvo el expediente abierto. Se hicieron audiencias preliminares donde los testigos declararon. Raimundo confirmó la hora y la conducta protectora de Rufus. El camionero presentó el video y su testimonio. Vecinos y representantes del santuario detallaron los daños y la complejidad del caso. Las autoridades cuidadosas evitaron banners victimizantes y optaron por mantener la investigación en un marco de respeto a las víctimas. La posibilidad de una sanción penal, aunque latente, quedó supeditada al cumplimiento de las medidas restaurativas. El acuerdo no impidió la posibilidad de medidas civiles destinadas al resarcimiento económico por necesidades no cubiertas. En el santuario, la vida volvió al ritmo pausado que gobierna a los lugares que albergan animales grandes. Rufus, por su parte, siguió con sus rutinas. Cuando Abigail y Ernesto regresaron al lugar para un par de visitas, ocurrió algo que, más que mágico, fue humano. Rufus los reconoció, no como un milagro que anula la realidad, sino como un episodio de memoria animal y hábito. Se acercó, olfateó a Abigail y posó la cabeza en su regazo con esa lentitud que parece medir el peso de cada encuentro. Abigail acarició el pelaje con cuidado y dijo casi en un susurro, «Buenos días, amigo». Ernesto sonrió con los ojos húmedos, no por un acto sobrenatural, sino por un reconocimiento que les permitió sentir que, aunque la sangre había fallado, no todo en su historia estaba roto. El santuario se transformó en un epicentro de reconstrucción, pero no fue la única solución. Vecinos ofrecieron alternativas de vivienda, uno de ellos habilitó una habitación mientras se definía el rumbo final. La generosidad no vino solo de redes, fue palpable en personas que llevaron comida, arreglaron el techo de la casa antigua y acompañaron en consultas. Esa solidaridad permitió que la pareja tuviera opciones, volver a su casa, ahora con mejoras materiales, o establecerse por una temporada en el santuario hasta que las cosas se resolvieran. Optaron por lo que les dio más calma, quedarse cerca del pueblo, con visitas al santuario, donde Rufus y Raimundo administraban bienestar en su propio lenguaje. No todo fue lineal, hubo retrocesos, días de llanto y de recuerdos que no respondían a la lógica restaurativa. Mauricio tropezó en una sesión de terapia grupal y Sandra recibió reproches de conocidos que no aceptaban su perdón tan rápido. Pero en esos momentos aparecía la comunidad otra vez, no en tribunales mediáticos, sino en la compañía silenciosa. La señora que llevó sopa, el joven que se ofreció para arreglar una puerta, el vecino que trajo medicinas. La reparación no consiste solo en cumplir programas, implica una reconstrucción del tejido social que en este caso pasó por la constancia de actos pequeños. Con el tiempo, la Fiscalía validó el cumplimiento de medidas parciales, las horas de trabajo comunitario estaban registradas, las visitas a los padres se volvieron regulares y las contribuciones económicas se canalizaron. El promotor mantuvo sus condiciones, supervisión y evaluación. Si algo fallaba, la vía penal se reactivaría. Los hijos no obtuvieron un perdón automático, tuvieron que ganarlo con acciones que transformaron su día a día. Esa transformación no borró la herida, pero trazó el camino de la reparación. En una tarde, en la que el sol colgaba abajo y el pueblo se preparaba para la noche, hubo un acto sencillo en la plaza. La comunidad organizó una pequeña fiesta de agradecimiento. Músicos locales tocaron canciones suaves, y los vecinos llevaron una mesa con lo que pudieron. Abigail y Ernesto llegaron con pasos lentos pero dignos. No fue una celebración de la desgracia, fue un reconocimiento de que, en medio del dolor, habían encontrado apoyos inesperados. Raimundo estuvo allí, con una sonrisa mesurada y la mano en el hombro de Abigail. Rufus, por razones de seguridad, permaneció en un área cercada, pero su presencia fue sentida como una metáfora, la de la protección que puede surgir desde lugares también vulnerables. Esa noche, mientras las lamparillas colgantes brillaban y la música se filtraba en la plaza, Mauricio y Sandra se acercaron. No hubo fanfarria. Mauricio dejó un sobre con contribuciones para continuar con las mejoras de la casa. Sandra, con voz temblorosa, indicó su intención de seguir asistiendo al centro diurno.
No pidieron perdón como quien recita una obligación. Su arrepentimiento tenía el peso de la rutina que ahora debían sostener. Abigail los miró, toma y daca de emociones. Dijo unas palabras que quedaron en el aire. Lo que más me importa es que no sean las redes las que enseñen a ser humanos, sean sus actos. Era una demanda práctica, no sentimental. El tiempo siguió. Los procesos judiciales no se convirtieron en una telenovela. Tuvieron el pulso serio que merecía un tema de esta índole. Se midieron plazos, se verificaron actuaciones y se mantuvo la posibilidad de una sanción si el acuerdo no se cumplía. La reparación, cuando realmente actúa, no es una garantía de olvido, es una senda que exige constancia. Mauricio y Sandra encontraron en su trabajo con ancianos aquello que les daba una posible nueva brújula, la presencia. Eso no hizo que el pasado se disolviera, pero comenzó a tejer una reedición de responsabilidad. Con los meses, la casa fue saneada, el techo arreglado, la cocina repuesta y pequeños detalles que alivian las rutinas. Abigail retomó sus hilos de costura y ofreció una tarde para enseñar a las vecinas. Ernesto volvió al huerto y plantó nuevos árboles, como señal de que la vida no se agota de un momento para otro. Ambos recuperaron algo que no es público, la confianza de que la dignidad es una conquista cotidiana. El santuario siguió siendo su lugar de refugio cuando el ruido era demasiado. Rufus, por su parte, regresó a su vida de siempre, pero el episodio dejó una marca en la comunidad, la capacidad de un animal para mostrar un gesto que la sociedad demoró en asegurar. El impacto mediático, que fue el detonante, se transformó en un llamado de atención más amplio. Colectivos de derechos de ancianos tomaron el caso como ejemplo y empezaron campañas para visibilizar el abandono de mayores y promover políticas locales de atención. Eso no arregla de un plumazo las realidades estructurales, pero abrió conversaciones en juntas municipales, en redes de salud y en colegios. ¿Qué hacemos por los que ya no pueden valerse por sí mismos? La historia dejó de ser solo la anécdota de dos viejos y un león para ser una llave que abrió debates. En lo íntimo, Abigail y Ernesto aprendieron a poner límites y a valorar el acto de perdonar como una decisión compleja. Su perdón fue condicionado y activo, requirió tiempo, pruebas y constancia. No lo otorgaron para borrar el pasado, sino para permitir que algo nuevo pudiera surgir. No se trató de una reconciliación perfecta, esa rara avis, sino de una reconstrucción con pasos vigilados. Mauricio y Sandra no recobraron la inocencia, ganaron, con esfuerzo y arrepentimiento, el camino hacia una nueva relación construida en actos, no en promesas. El día que la Fiscalía dejó constancia de que las medidas restaurativas se estaban cumpliendo y que la vía penal quedaba en espera, hubo un suspiro en la ciudad y una sensación de trabajo hecho en el pueblo. No fue el cierre de una herida, pero sí el punto de un capítulo que probó que la justicia puede tomar formas múltiples. La ley puede ser firme y a la vez abrir ventanas para la reparación humana. Para muchos, aquella resolución fue una enseñanza, que la justicia no solo castiga, sino que puede obligar a asumir la reparación como un deber. Meses después, ya con la casa más habitable y con visitas regulares de los hijos, Abigail y Ernesto aceptaron algo que, tiempo atrás, les habría parecido imposible: visitar el santuario una vez a la semana para ayudar en pequeñas tareas, contar historias a los voluntarios y participar en actividades que alimentaban el alma. No era una vida perfecta, era una vida con más manos que antes, con vecinos que habían aprendido a sostener a quienes lo necesitan y con hijos que empezaban por fin a entender que la proximidad es una responsabilidad que tarda en construirse. La imagen que había circulado por las redes, dos ancianos junto a un león, siguió dando vueltas en el mundo virtual, pero con el paso del tiempo se transformó en un símbolo menos de escándalo y más de aprendizaje, que la indiferencia puede mostrar su rostro en los lugares más cercanos y que la reparación exige surcos profundos. Rufus, animal y metáfora, no hizo milagros, ofreció un gesto de protección que activó la conciencia colectiva. Raimundo, desde su lugar de tratador, explicó en entrevistas la dimensión técnica del comportamiento del león, evitando lecturas místicas. Fue instinto y socialización, no es un héroe celestial, es un animal con aprendizaje.
Esa precisión devolvió la escena a la proporción humana. Y así, como muchos relatos que mezclan dolor y cuidado, la historia llegó a un punto de equilibrio que no elude la complejidad. Hubo ciudadanos que aprendieron a denunciar, autoridades que incorporaron programas de prevención, una pareja de ancianos que recuperó dignidad gracias a la comunidad, y 2 hijos que encontraron la ardua senda de reparar el daño que causaron. No fue todo redención ni todo castigo, fue la vida, con sus contradicciones, y su capacidad de hacer justicia también a través de trabajo, acompañamiento y responsabilidad. En la última escena, ya con el frío de una mañana clara, Abigail y Ernesto caminaron por el sendero que llevaba al santuario. Rufus, a cierta distancia y con la supervisión de Raimundo, se acercó y permitió que Abigail le pusiera la mano en la melena. Solo eso, una mano sobre el animal. No hubo portentos. Hubo una calma que pareció decir que, después de la caída y del reproche, la vida puede ofrecer instantes donde la dignidad se siente de nuevo. Ernesto miró a la distancia a su pueblo, al que volvió con pasos lentos pero seguros, y pensó en la fragilidad y la fuerza de las redes humanas. Si esta historia te conmovió y te obligó a pensar en lo que hacemos por los que nos dieron la vida, compártela. Habla con alguien hoy sobre quién cuida a los ancianos en tu entorno, porque a veces una imagen en la ruta es el disparador para que la comunidad reaccione. Otras veces hay que mirar más cerca, en la casa de al lado. Comparte para visibilizar el abandono y para que más personas se sumen a cuidar con acciones concretas.